Entonces nos vamos a circuitos y vamos a darle en crear nuevo circuito. Ahí está. Ok, ahora una vez que estamos aquí en nuevo circuito, como el día de hoy vamos a continuar con su temario, vamos a empezar a hablar sobre la conexión del sensor ultrasónico HCSR04. Para hablar de él y realizar las conexiones y su simulación, pues vamos a sacar a nuestra placa Arduino, vamos a sacar una placa de pruebas o la placa protoboard. Posteriormente tendríamos que sacar lo que viene siendo nuestro sensor de distancia, que es el sensor HCSR04, mejor conocido como el sensor ultrasónico, que se encuentra en la parte de todos. Y una vez que ustedes se encuentran en esta parte de todos, buscan la parte donde diga sensor de distancia, este que es de color azul, este de aquí. Entonces lo voy a sacar. Ahora, si nosotros observamos al sensor HCSR04, tiene una conexión de entrada de 5 volts y una de tierra, ¿verdad? Esta sería la alimentación de 5 volts y la tierra. Además de tener otras dos conexiones, una que dice echo y otra que dice trigger. Trigger en inglés es gatillo y echo en inglés pues significa eco. ¿Por qué viene o para qué sirven estos dos pines? Además de que, si se dan cuenta, hay un círculo que tiene una T y del lado derecho hay otro círculo que tiene una R. Si ustedes vieran este dispositivo digamos que en físico, se darían cuenta que tiene como dos bocinas en este dispositivo. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aparecen estos dos como tamborcitos que tienen adentro una bocina. Pues fíjense que esta que dice T es una bocina de transmisión. Emite un sonido en la frecuencia ultrasónica, es por eso que nosotros no lo escuchamos. Y esta bocina que aparece del lado derecho, que aparece con una R, funciona como micrófono. Es decir, está recibiendo la señal ultrasónica que es reflejada por una superficie. Es decir, el sonido que rebota en un objeto, el sonido ultrasónico que rebota en el objeto es captado por esta bocina, o en este caso estaría funcionando como un micrófono. Entonces consta de un emisor y un receptor, es decir, un transmisor y un receptor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a explicar aparte otros pequeños detalles de funcionamiento. Para eso vamos a tener que utilizar el pizarrón. Y pues bueno, ¿no? Nosotros tenemos el sensor ultrasónico que, pues como ya lo vimos, está montado un transmisor y un receptor. Ahí está. Estarán de acuerdo que el transmisor, en este caso, va a emitir un pulso ultrasónico, un sonido ultrasónico, ¿no? Al emitirse este sonido ultrasónico, lo voy a poner así como si fuera un pulso. Este pulso ultrasónico va a viajar en el espacio, ¿verdad? Estarán de acuerdo que el pulso ultrasónico, lo voy a poner así, el pulso ultrasónico es un sonido inaudible, ¿no? En la frecuencia del ultrasónico, en la frecuencia ultrasónica. Pero finalmente es un sonido ultrasónica. Es decir, arriba de la frecuencia que nosotros... Es una frecuencia muy alta, ¿no? Le voy a poner, corregir aquí. Ultrasónico. Ahorita no nos interesa mucho qué frecuencia está emitiendo este sonido, simplemente es una frecuencia alta, ¿no? Es una alta frecuencia. Inaudible para nosotros. Frecuencia. Muy bien, ahí está. Entonces, como el pulso ultrasónico finalmente es un sonido, se debe de propagar a la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces, la velocidad del sonido, por otra parte, aproximadamente es de aproximadamente es de 343 metros por segundo. Ahora, ¿de qué depende la velocidad del sonido? Depende de las condiciones atmosféricas, depende de la presión del aire, de la humedad del aire, de
en qué porcentaje de concentración de gases esté ese aire, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que no podemos garantizar que la velocidad del sonido sea exacta en todos los medios, porque depende del medio en el que se propague. Por otra parte, estamos de acuerdo que el sonido necesita de un medio forzoso, porque es una onda mecánica, ¿verdad? En este caso, el sonido se propagaría a través del aire. Entonces, estarán de acuerdo que este pulso ultrasónico viaja una distancia a la velocidad del sonido. ¿Qué distancia está recorriendo a la velocidad del sonido? Está recorriendo esta distancia, ¿verdad? La que hay desde el transmisor hasta el obstáculo o el objeto donde rebota el sonido. Ahora, esta distancia, estarán de acuerdo que el sonido que es reflejado por la superficie pues vuelve a viajar la misma distancia para llegar al receptor. Lo voy a poner así como con una flecha, ¿no? Para acá viene este. Entonces, estarán de acuerdo que el sonido ultrasónico producido o el pulso, le voy a poner como pulso porque realmente es un pulso, no nada más es así un sonido, completamente todo un pulso. Entonces, vamos a ponerle el pulso ultrasónico recorre 2 veces la distancia, ¿no? 2 veces la distancia d. Estaremos de acuerdo con eso. O sea, cuando es transmitido por primera vez y posteriormente cuando es reflejado por el obstáculo, ¿no? Recuerden que este es un obstáculo. Podría ser una pared, podría ser cualquier otro objeto. Por lo tanto, una vez que es reflejado por el obstáculo, vuelve a recorrer esa distancia, ¿no? Por lo tanto, recorre 2 veces la distancia d en este diagrama. Muy bien. Ahora, si recordamos nuestras clases de física, sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿no? Muy bien. En este caso, nosotros conocemos la velocidad. Entonces, vamos a ponerlo así como un asterisco. Se conoce, control Z, se conoce la velocidad del sonido. Pues es 343 metros por segundo, ¿no? Lo que acabamos de comentar. ¿Qué otra cosa voy a conocer? A través del Arduino, ahorita vamos a ver que vamos a utilizar una función que se conoce como la función pulse_in. A través del Arduino, particularmente de la función del Arduino pulse_in, vamos a poder obtener el tiempo. Entonces, a través del Arduino se obtiene el tiempo. Pero fíjense que aquí hay algo muy interesante, el tiempo en microsegundos. Esta unidad, esta letra griega que se conoce como la letra griega mu, aunque en griego se pronunciaría mi, pero muchos le conocen como la mu, es de microsegundos. Entonces la función pulse_in nos devuelve el tiempo en microsegundos. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esos 2 datos, estarán de acuerdo que la única incógnita que tenemos es la distancia. Vamos a querer calcular a la distancia, porque por eso se le conoce a este sensor como el sensor de distancia, porque te da las distancias a través de este sensado como ultrasónico del espacio, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, por ejemplo, aquí tenemos un problema. La distancia, primero, es necesario convertir los 343 metros por segundo a unidades que sean, no sé ahorita qué unidades sean, es por eso que le pongo una X, que sean centímetros por microsegundo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer un cambio de unidades primero de la velocidad del sonido para poder adaptarla a nuestro código. Entonces, es primero esencial hacer esto. Ahora, esta calibración ustedes la podrían hacer dependiendo del medio en el que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, les voy a proponer una actividad que con base a este sensor ustedes calculen la velocidad del sonido en su localidad. Ese va a ser una de sus misiones el día de hoy, se los voy a proponer, ¿no? Si es que tienen el ultrasónico en
en físico, ¿no? Es decir, si pueden utilizarlo, si no, pues se les dejará nada más como piensen cómo le harían para calcular la velocidad del sonido en su localidad si tuvieran al sensor ultrasónico y al Arduino en físico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con esto. ¿Estarán de acuerdo que si ustedes hacen esta conversión, pues tendríamos que primero saber, por ejemplo, que 1.000.000 de segundos, 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 microsegundos conforman a un segundo? ¿Qué quiere decir? Que un microsegundo es una millonésima parte de un segundo, o 1.000.000 de microsegundos conforman a un segundo, ¿no? Muy bien. Esta sería nuestra unidad de conversión, y aparte también tenemos que saber cuántos centímetros tiene un metro, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que un metro son 100 centímetros, ¿no? Con estas dos conversiones, pues ya podemos hacer la conversión de 343 metros por segundo a su respectivo valor en centímetros por microsegundo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Lo que se hace usualmente de manera formal sería utilizar paréntesis de conversión, ¿verdad? Entonces escribiría 343 metros por segundo y lo tendría que poner, permítame un momento. Listo. Entonces, si tenemos 343 metros por segundo, estarán de acuerdo que tendría que escribir un metro y posteriormente aquí escribir los 100 centímetros, ¿verdad? Para que así se cancele metro con metro y me queden las unidades de centímetros. Y por otra parte, tendría que escribir mi siguiente paréntesis de conversión, escribir en este caso un segundo y aquí escribir 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 microsegundos. Y esto nos dará la unidad adecuada en centímetros por microsegundos. ¿Estarán de acuerdo que la operación que se tiene que hacer es multiplicar 343 por 100 y dividirlos entre 1.000.000, ¿no? Muchas personas dirían, no, pues eso es equivalente a quitar 2 ceros aquí, que se vale, y que sería exactamente dividir 343 entre 10.000. En este caso ya me quedarían centímetros por microsegundo. La pregunta es, ¿cuánto es 343 entre 10.000? ¿No? Esa sería la pregunta. Lo voy a hacer aquí en una calculadora. Dice 343 entre 10.000, ¿no? 10, 1, 2, 3, ahí está. Estarán de acuerdo que me sale de 0.0343. Ahí está. Entonces lo voy a escribir aquí. Es 0.0343 centímetros por microsegundo. Este implica que la velocidad del sonido es igual a 0.0343 centímetros por microsegundo. Ya tenemos nuestra primera velocidad del sonido transformada centímetros por microsegundo. Bien, excelente. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tendría que realizar? Pues tendría que despejar, por ejemplo, despejar la distancia de la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Estarán de acuerdo que esto es si y solo si la distancia fuera igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión que la distancia es la velocidad por el tiempo. Muy bien. Aquí voy a hacer una pequeña modificación a la fórmula. Espero que no les cause un conflicto. Solo es un cambio de variable. Los que estudien en matemáticas o hayan tenido alguna experiencia en matemática, pues sabremos que no pasa nada al momento de cambiar una variable. Entonces, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo. Pero nosotros nos percatamos hace un momento que aquí están los dos, el transmisor y el receptor, y aquí está el obstáculo. Habíamos visto que la distancia que recorre el sonido es esta distancia de ida y vuelta. Por lo tanto, la distancia total que recorre el sonido es 2 veces esa distancia. Tengan presente esto, ¿eh? O sea, la distancia es igual a la velocidad la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, pero particularmente nosotros no estamos calculando la distancia directa, sino estamos calculando el doble cuando obtenemos el tiempo de la función pulse-in, porque recuerden que la función pulse-in me da el tiempo que tardaste en llegar al obstáculo
y el tiempo que me da, el tiempo que tardaste en llegar al obstáculo más el tiempo que tardaste en llegar al receptor. Es decir, el tiempo total del sonido que tardó desde ser emitido hasta ser recibido, ¿no? Ese es el tiempo que me devuelve pulse in. Este T, el tiempo devuelto por pulse in es el tiempo desde que salió hasta que fue recibido por el receptor. Y estarán de acuerdo que entonces el sonido recorrió 2 veces la distancia entre el sensor el ultrasónico y el obstáculo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta distancia en realidad es 2 veces la distancia, que es igual a la velocidad del sonido por el tiempo obtenido por la función pulse in. Si ustedes hacen esta ecuación, sería 2 veces la distancia es igual a 0.0343 centímetros por microsegundo, que multiplica al tiempo devuelto por pulse in. Recuerden que este tiempo lo vamos a obtener a través de la función pulse in. Ahora, ¿estarán de acuerdo que este 2 que multiplica de este lado tendría que pasar dividiendo al otro? Y están de acuerdo que si yo estoy dividiendo a una multiplicación, podría dividir al primer factor o al segundo factor de esa multiplicación. En este caso, pues divido al primero, es decir, divido al 0.0343 entre 2. Por lo tanto, la distancia estarán de acuerdo que sería 0.0343 entre 2, que resulta que es 0.01715. Es decir, que esta expresión quedaría como 0.01715 centímetros por microsegundo, que multiplica al tiempo devuelto por la función pulse in en microsegundos. De tal manera que esta fórmula me devuelve el tiempo en centímetros. Voy a ponerlo así. Esta fórmula o esta ecuación devuelve la distancia en centímetros. Ahí está, aquí le tendría que poner centímetros. Excelente, muy bien. Ahora, fíjense que en muchos manuales del sensor HC-SR04 van a encontrar una fracción. Y dicen, ¿y por qué ahí utilizan una fracción y no al número decimal que acabaste de obtener? Pues fíjense que pasa algo interesante, ¿no? Si ustedes agarran, por ejemplo, al 0.01715, es posible convertirlo a una fracción. ¿Y cómo se hace ese truco? Se los voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿estarán de acuerdo que A es un número? Y estarán de acuerdo que una manera rebuscada de escribir este número utilizando las propiedades de la división sería escribir 1 sobre 1 entre A. Si ustedes saben la ley del sándwich o las propiedades de la división algebraica, se darán cuenta que pues únicamente estoy reescribiendo el término, la palabra o el término algebraico A de otra manera, pero es exactamente equivalente, ¿no? Todo número lo puede escribir de esta forma, de la que acabe de poner aquí. A es igual a 1 entre A. Pues sí, es obvio, ¿no? Van a decir los que sepan álgebra. Pues igualmente vamos a hacer este numerito así. 0.01715 es exactamente igual a agarrar a 1 y dividirlo entre 1 entre 0.1715. Pero si ustedes hacen esta fracción o esta división que escribí, estarán de acuerdo que tendría que agarrar en una calculadora y dividir 1 entre 0.01715. Y si ustedes hacen esa división, resulta que ese número es aproximadamente 58. Es decir, 1 entre 0.1715 es aproximadamente un 58. Por lo tanto, esta expresión la puedo redondear a un 58avo. Si ustedes agarran 1 y lo dividen entre 58, les va a salir un número muy parecido al 0.01715, ¿no? Y es por eso que la fórmula que finalmente nosotros vamos a utilizar y que es la que aparece en todos los manuales de Arduino, o más bien de los manuales del sensor HC-SR04, es que la distancia es igual al tiempo devuelto por la función pulse in entre 58. Es por eso que utilizan esta de aquí, ¿vale? Muy bien, entonces esta es la ecuación o fórmula para el sensor ultrasónico HC-SR04, considerando
la velocidad del sonido como 343 metros por segundo. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros podríamos considerar otra velocidad del sonido, ¿no? Si quisieran ser muy exactos en sus cálculos, ¿no? Muy bien, una vez que ya te aclaramos cómo se obtiene esta fórmula o de dónde salió esta fórmula que se emplea, pues ahora sí vamos a primero realizar las conexiones y posteriormente vamos a realizar el código, ¿vale? Entonces vayámonos al Tinkercad, perdón, y ahorita se los comparto. Aquí está en el Tinkercad, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estarán de acuerdo que vamos a utilizar un sensor ultrasónico y de alguna forma pues vamos a utilizar un LED. Vamos a hacer un sensor de distancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir un código que nos avise que le vamos a pegar a un objeto porque ya lo tenemos muy cerca, ¿no? Vamos a sacar un LED. ¿Y qué otra cosa vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar una resistencia para este LED, ¿verdad? El sensor ultrasónico no utiliza ninguna resistencia, no utiliza nada, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se conecta. Recordemos que la resistencia para los LEDs, la resistencia de protección, es de 220 ohms. Ahí está, excelente. Muy bien, entonces vamos a conectar nuestro sensor ultrasónico a la placa protoward, pero antes vamos a mantener un protocolo de electrónica, ¿no? Así como de medidas de seguridad, en este caso sería de conexión. Un protocolo de conexión cada vez que utilicemos una placa protoward. Antes de iniciar cualquier actividad en la placa protoward, tenemos que darle alimentación a la placa protoward. Es decir, vamos a sacar a los 5 volts positivos de la placa Arduino y los vamos a conectar a los rieles positivos de la placa protoward, ¿vale? Entonces voy a sacar un cable, lo voy a dar un quiebre, ustedes son libres de hacer su conexión como ustedes más crean que sea conveniente, yo les recomiendo que hagan en orden. Lo que sí también es importante es que le coloquen colores adecuados a la línea de alimentación positiva, rojo, y a la tierra. En este caso yo voy a utilizar la tierra de este lado. En otras sesiones había utilizado otra tierra, ¿verdad? Cualquier GND de la placa Arduino es equivalente. Todas están conectadas entre sí. Recuerden que para nosotros la tierra es un negativo. Entonces aquí lo voy a poner en color negro. Ahora, otra buena costumbre de de conexión es puentear esta tierra a la placa, al riel superior de la placa protoboard. Es decir, que también este negativo tenga tierra, así como este. Y si hicimos eso con el riel de alimentación negativo, pues también podremos hacer eso con el riel de alimentación positivo. Ahora sí que en este caso, este no lo necesito tanto, pero también sería un buen consejo si requirieran montar un dispositivo más grande. En este caso, con estas conexiones es más que suficiente. Muy bien, ahora voy a continuar colocando a mi sensor ultrasónico, pues no sé, por acá, ¿no? Aquí. Ahora, ¿estarán de acuerdo que dice que tiene una línea VCC? Esta línea VCC debe de ir a 5 volts. Por lo tanto, lo tengo que conectar a la alimentación positiva de mi riel de alimentación de la placa protoboard, que es la que trae los 5 volts. Bueno, que es el que trae los 5 volts, mejor dicho. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces aquí tengo mi positivo. Posteriormente tendría que conectar el negativo a tierra, ¿verdad? Porque dice GND, GND va a tierra. Y como nuestra tierra es una conexión negativa, pues le pongo el color negro. Ahora, aquí viene algo muy importante. Nosotros vamos a utilizar a un pin digital para conectarse al trigger y otro pin digital para conectarse al eco. Pero aquí viene, permítame un segundo, en lo que veo a sus participantes. El compañero Antonio Gutiérrez alzó su mano. Si nos quisiera comentar su duda o comentario, por favor. Una consulta, Eric. Yo tengo en el Tinkercad, tengo un ultrasónico, pero que tiene 3 pines, no 4. Me parece que me perdí ahí. Ok, correcto. Así como su compañero nos menciona, efectivamente en el Tinkercad existen 2 sensores de distancia. En el básico aparece este de 3
patitas, de 3 pines, como dice su compañero, pero nosotros no estamos utilizando ese, estamos utilizando el que aparece en la parte de todos. Ah, bien, 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 gracias. Sí, por nada. Y es el que está aquí, por aquí. Aquí. Muy bien. Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar. Es el más barato. También es menos costoso que este de arriba. Este ya trae como trae un microcontrolador distinto al que trae el sensor HCSR04 que elimina, digamos que, una terminal. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar este. Ahora, el eco, estarán de acuerdo que de alguna manera nosotros vamos a querer emitir un pulso. ¿Cómo producimos un pulso en una bocina? Estarán de acuerdo que los pulsos en la bocina viene siendo un transductor, ¿verdad? Por cierto, si se me acaba el tiempo, por favor, si se pueden reconectar a través del mismo enlace, se los agradeceré mucho. Muy bien, entonces, estamos de acuerdo que cuando ustedes tienen una señal de voltaje, o sea, lo voy a poner así, ¿no? Una señal de voltaje, vamos a suponer que es una señal analógica. Para los que no recuerden esto de analógico, son las que varían continuamente en el tiempo, analógico, algo así, cualquier forma que varía de manera continua. Y una señal digital son las que son los pulsos cuadrados, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo así, pulsos. Ahorita no nos interesa mucho ahondar en esto, simplemente recordar que las señales digitales son como rectángulos, son cuadradas, y las señales analógicos son suaves, ¿no? Pueden tomar cualquier forma. Muy bien, entonces, estarán de acuerdo que la bocina utiliza una señal de voltaje que va a la bocina, y esta señal de voltaje es la que produce el sonido, ¿verdad? Entonces, aquí la bocina es un transductor. Transforma la electricidad o la señal de voltaje en sonido, ¿verdad? Muy bien, entonces, de alguna manera, pues estamos de acuerdo que si yo quiero producir un sonido en una bocina, pues tengo que mandarle una señal de voltaje. Y pues justamente el pin, perdón, ahorita les comparto el pin trigger debe de ser el que recibe esa señal de voltaje de un pin digital. En este caso, ¿qué les parece que utiliza el pin digital 7? Pueden utilizar cualquiera, ¿eh? No es obligado que utilicen un PWM o un pin digital sin la virgulilla que le llaman, ¿verdad? Que es este símbolo como de una ondita, se le conoce como virgulilla, ¿no? Ya después platicaremos un poco más sobre los pines PWM para los que no tengan experiencia en Arduino. Ahorita no nos interesa ahondar en eso, ¿verdad? Simplemente escojan cualquier pin del 2 al 13 para realizar la conexión al trigger. Ahora, como este pin digital 7 va a ser el que traiga el voltaje, es decir, el pin digital 7 funciona como salida de voltaje, el pin digital 7 tiene que ser declarado como salida, y en este taller utilizamos una convención. Los cables que traen voltaje de salida de un pin digital los ponemos en color rosado. Y los cables que traen una señal de entrada a un pin digital los colocamos en color naranja. Entonces, por ejemplo, este eco va a traer el pulso digital de regreso, va a traer una información a través de un pulso que va a ser interpretado por la función pulse in del Arduino. Lo voy a conectar al pin digital 5. Entonces, este cablecito que viene del eco trae una señal proveniente de ese pin eco. Quiere decir que trae un voltaje de 5 volts y que va a ser recibido por el pin digital 5 en este caso, y por lo tanto el pin digital 5 tiene que ser declarado como una entrada, ¿verdad? Entonces, el pin digital 7 tiene que ser salida porque es el que manda el pulso, mando la señal eléctrica para que se produzca el pulso en la bocina de transmisión. Y una vez recibido ese pulso en el micrófono de recepción, el sensor HCSR04 va a enviarme una señal de voltaje a través del eco que voy a recibir en el pin digital 5, ¿verdad? Excelente. Entonces, vamos a recordar eso. Estoy utilizando al pin digital 7 como emisor y al pin digital 5 como receptor, por decirlo así, ¿no? El emisor de voltaje y el receptor de esa señal de voltaje. Excelente. Entonces, ahora vayamos al IDE de Arduino. Entonces, les comparto mi IDE.
Estamos de acuerdo que, por ejemplo, voy a querer mandar mensajes a pantalla, voy a querer saber a qué distancia me encuentro, quiero saber a qué distancia está midiendo el sensor de distancia. Entonces tengo que habilitar al puerto serial, ¿verdad? Tendría que poner un serial.begin y estarán de acuerdo que la velocidad de conexión es de 9600 pausos. Muy bien. Posteriormente a esto tendría que, ¿qué les parece si declaramos unas constantes, no? Voy a utilizar una manera de declarar constantes que es la del numeral. Numeral seguido de la palabra define o define, como lo quieran decir. Y voy a declarar la constante trigger. En este caso estarán de acuerdo que el pin conectado al trigger fue el 7, ¿verdad? Ahí está. Y por otra parte voy a definir otra constante que se llame, perdón, me faltó el numeral, que se llame echo. Y estarán de acuerdo que el echo decidimos que era el 5. Si tienen alguna duda, pues recordamos lo que estamos haciendo en el Tinkercad. El 7 es el trigger y el 5 es el que va al echo. Excelente. Entonces regresamos a nuestro Arduino, a nuestro IDE de Arduino. Y estamos de acuerdo que por lo que acabamos de decir, tendría que declarar como, por ejemplo, ¿están de acuerdo que el trigger tiene que ser declarado como salida? Porque es el que va a llevar la señal de voltaje del Arduino al sensor ultrasónico. Y el otro pin, el echo, tendrá que ser declarado como entrada, porque es el que está recibiendo la señal proveniente del sensor, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estamos de acuerdo que nosotros queremos producir un pulso. Este pulso que queremos producir, ¿cómo lo podremos realizar? A ver, vamos a un pizarrón para explicar este código. ¿Por qué lo queremos escribir así? Entonces, déjenlo pongo en 100. Ahí está. Recuerden que si se acaba el tiempo de la sesión, por favor, reconéctense a través del mismo enlace. Muchas gracias. Entonces, estamos de acuerdo, por ejemplo, que, o sea, imaginemos que tenemos conectado un osciloscopio que nos permite ver la señal de voltaje que proviene del Arduino, ¿no? Entonces, aquí está mi osciloscopio. Y estarán de acuerdo que si yo le mando 0 volts a través de un cable, vamos a suponer que este es mi cable, le estoy mandando 0 volts. Aquí está la entrada del osciloscopio. La señal que se observaría en la pantalla del osciloscopio sería una línea horizontal situada a los 0 volts, ¿no? Si aquí hay una graduación donde la mitad dice que son 0 volts, digamos que aquí hay menos 5 volts y aquí hay 5 volts, supongamos que esta es la escala, lo que yo vería en el osciloscopio sería una línea horizontal que no se mueve de los 0 volts, es decir, así vería la señal, ¿no? En el osciloscopio. Sin embargo, si yo le mando a través de este cable un voltaje de 5 volts, que lo voy a poner como en color rojo, si yo le mandara un voltaje de más 5 volts, ese voltaje se vería reflejado como una línea horizontal con una altura de 5 volts, es decir, estaría a esta altura de los 5 volts. Entonces, estarán de acuerdo que la función que manda 0 volts es digital write en low, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le podría escribir, permítanme un segundo, le podría poner digital write, en este caso el pin que quiero, supongamos que tengo habilitado el pin digital 7 para enviar voltaje, es decir, es salida, le pondría un 7 high, ¿no? Perdón, low, porque estoy mandando los 0 volts. Y si yo quisiera mandar los 5 volts, estarán de acuerdo que eso se realizaría con la instrucción digital write 7 high. Entonces, ¿cómo produzco un pulso? Pues primero, tu pin te tendría que estar apagado, ¿no? O sea, tendrías que estar mandando 0 volts o estar apagado en un estado previo. Entonces, voy a suponer que lo apago, ¿no? Ahí está. Posteriormente, lo tendría que activar, es decir, mandar el pulso de 5 volts. Tendría que darle un digital write 7 high, ¿no?
Obviamente aquí me estoy volando los puntos y coma, ¿verdad? Aquí tendría que ir un punto y coma, punto y coma. Y mantener durante un periodo de tiempo el estado alto. Entonces tendríamos que ponerle un delay. Este delay sería el tiempo del pulso. Le voy a poner duración, ¿no? Así, obviamente ya sé que el argumento de delay no es un string, ¿eh? O sea, eso ya lo sé. Lo estoy poniendo como un string, aunque no lo debería de poner como un string, porque no es un string. De hecho, le voy a quitar las comillas, ¿no? Hay una variable que se llama duración, que tiene un número, que es el tiempo, en este caso de delay en milisegundos, ¿no? Ahorita vamos a cambiar esta función también, por cierto. Entonces, vamos a tenerle que darle un delay, y estamos explicando que cuando está el estado bajo, pues se ve esta línea en el osciloscopio, ¿no? Una vez que le dan el estado alto, se produce esta de aquí. ¿Estarán de acuerdo que se produce este? Y lo que dura será el tiempo que esté viendo ese pulso, ¿no? O sea, será el ancho del pulso, ¿no? Estarán de acuerdo que, digamos que la señal del voltaje se está moviendo en el eje de las Y, sería el eje de los volts, y el eje de las X sería el eje del tiempo. Por lo tanto, el ancho de este pulso sería la duración, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así como unas flechitas que digan duración, ¿no? Que es el tiempo que duraría ese pulso. Y una vez que nosotros ya le mandamos la instrucción, estarán de acuerdo, perdón, que para terminar el pulso tendría que escribir ahora nuevamente un digital write 7 low, ¿no? Por lo tanto, la señal completa se vería apagada, encendí con el high, duró el tiempo de duración que yo le di, y posteriormente pues volvió al estado low. Por lo tanto, aquí ya produje un pulso. Por lo tanto, ¿qué se necesita para producir un pulso? Que tengas previamente un estado low y posteriormente hacer este como sándwich, ¿verdad? Lo prendo y después lo apago. Lo prendo, le doy un tiempo de delay y lo apago. Y ya con eso produce un pulso. Pues eso es el código que vamos a utilizar, ¿no? Muy bien. O sea, no tiene tanto chiste si lo razonan así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir ese código. Ahora, por ejemplo, voy a escribir digital. Estarán de acuerdo que en este caso el pin digital que conocí como trigger no lo he encendido previamente. Por lo tanto, su estado previo es low. Es decir, que lo único que tengo que hacer es encenderlo para producir el tramo rojo de la señal que les mostré hace un ratito, ¿verdad? Ahorita lo que voy a hacer es este pulso rojo, ¿no? Con la instrucción que voy a escribir. Entonces, primero tengo que encender, ¿verdad? Tendría que escribir digital write, trigger, y tendría que darle el estado de high. ¿No? Ahí se encendió, estoy produciendo el pulso. ¿Qué duración le voy a tener que dar? Fíjense que si ustedes ven el datasheet del sensor HCSR04, el fabricante me dice que debo de producir un pulso ultrasónico de 20 microsegundos. Entonces voy a utilizar, perdón, la instrucción delay microseconds. Microseconds, se escribe así. Microseconds. Microseconds. Ahí está. Si las instrucciones o las funciones que están escribiendo están correctas, se deben de colocar en color naranja en el IDE de Arduino. Y, por ejemplo, aquí lo que me dicen es que le dé un pulso de 20 microsegundos. Pues le pongo delay microseconds 20. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Y posteriormente le doy un digital write de apagado, ¿verdad? Entonces, aquí de hecho me equivoqué en mi sintaxis, no va a compilar porque escribí eso. Sería trigger, ¿verdad? Perdón, una disculpa. Y aquí tendría que poner trigger, low. ¿Estarán de acuerdo que lo único que produje aquí es el pulso? ¿No? Ahora viene la recepción del pulso. Esa recepción la voy a tener que obtener a través de una variable entera. Fíjense que la función pulse in me devuelve el tiempo en microsegundos, pero me lo devuelve en formato de número entero. Por lo tanto, el resultado de esa función pulse in, o lo que me devuelve la función pulse in, la tendría que almacenar en una variable entera, que le voy a llamar
tiempo, ¿no? Int tiempo va a ser igual a pulse in. En este caso, ¿cuáles son los argumentos de la función pulse in? Es el pin que estás utilizando como receptor y el estado que quieres recibir. En este caso, nosotros queremos utilizar al pin echo, que es el que recibe ese pulso o esta información, y el estado que queremos recibir es para el cronómetro hasta que vuelvas a tener un estado alto, porque mandé un estado alto y digamos que ese estado alto o ese pulso va viajando en el espacio, rebota en el objeto, llega al receptor, el estado alto. Entonces aquí le estoy diciendo a ese pulse in, al pin digital echo, toma el tiempo hasta que llegue nuevamente un estado alto en la recepción. Una vez que llegue ese estado alto, apaga el cronómetro y dime cuánto tiempo transcurre, ¿no? Digamos que eso es lo que está haciendo la función pulse. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta instrucción para tomar el tiempo y ahora sí vamos a obtener la distancia. La distancia va a ser una variable entera. Entonces, tendría que escribir distancia es igual al tiempo en microsegundos entre 58. Estarán de acuerdo que esta es la fórmula que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Si no la recuerdan, vean el video y visualicen que llegamos a que la distancia era el tiempo devuelto por la función micropulse, perdón, dividido entre 58. Bien, ahora vamos a mandar esta distancia, vamos a ponerle serial.println y vamos a observarla en el monitor en serie, ¿no? Entonces voy a poner distancia. Ahí está, muy bien. Compilamos nuestro código. En mi caso no me interesa almacenar este código en mi computadora. Ustedes si quieren guárdenlo, pónganle un nombre adecuado. Código del sensor HCCR04 o ultrasónico, no sé cómo lo quieran guardar. Aquí espero que compile. Permítanme un momento. Ahí está, ahí está. Está tardando un poquitín. Esperemos que lo haga un poquito más rápido. Y bueno, una vez que haya compilado, lo tendríamos que copiar y pegar en nuestro Tinkercad, ¿verdad? Entonces me voy adelantando. Muy probablemente compile sin ningún inconveniente. Ahí está, ya compiló. Una vez que lo compilé, me voy al Tinkercad y lo pego en la parte de código. Ya sabemos que le damos a bloques, texto, continuar. Quito esto que está aquí, pego lo que acabe de hacer e inicio la simulación. Estarán de acuerdo que ahorita pues no vemos nada, ¿verdad? Porque pues ya está trabajando. Si le dan clic al sensor ultrasónico, aparece la distancia que está midiendo, ¿no? Aquí me está diciendo, va a ser más chiquita mi toma, y me aparece una pelotita que es el obstáculo, y me dice que esta pelotita o este obstáculo se encuentra a 113 centímetros, a 113.4 centímetros del ultrasónico. Pero nosotros también estamos calculando esa distancia. Vamos a abrir el monitor en serie, y fíjense que nosotros calculamos esa distancia como 112. Ahora, fíjense, vamos a mover la pelotita, y la pelotita ahí dice que son 250.9 centímetros de acuerdo al Tinkercad. Y nosotros estamos midiendo 250. Por ejemplo, aquí, ¿no? La pelotita dice que está a 64.7 y nosotros medimos 64. Entonces, pues, al parecer tenemos una precisión muy parecida a la que maneja Tinkercad. ¿Qué diferencias o a qué se debe esta diferencia de mediciones en centímetros? Pues muy probablemente recuerden que nosotros obtuvimos la fórmula de P entre 58, suponiendo que la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo. Y también aclaramos que la velocidad del sonido puede variar dependiendo de las circunstancias atmosféricas en las que se encuentren ustedes o el dispositivo ultrasónico, ¿no? Entonces, esta es de ahí la diferencia. Bueno, espero, por cierto, voy a cerrar el micrófono y les pregunto si tienen alguna duda o comentario respecto al código, a la conexión del sensor ultrasónico.
Por favor, sean tan amables de alzar su mano y les daremos la palabra. Si no tienen dudas, pues continuamos. Eric, ¿está en silencio? Perdón, muchas gracias. Gracias. Una disculpa, lo que les trataba de decir es que vamos a implementar un código para medir distancias y recordemos que este sensor ultrasónico lo estamos utilizando nosotros para controlar el comportamiento del robot de tal manera que a una distancia el robot cambie su comportamiento, es decir, se detenga o realice alguna otra actividad. Entonces, este sensor, vamos ahorita a implementar un código muy simple que a una cierta distancia encienda un LED. Ahora, como actividad posterior a esta clase, les voy a enseñar de manera muy breve cómo utilizar un display de 7 segmentos, que viene en la parte de todos, que es el que aparece aquí. Ahorita se los muestro. Vamos a utilizar uno de estos en la práctica. A ustedes como práctica se les va a dejar hacer una actividad que va a ser utilizar un display de 7 segmentos. Ahorita lo encuentro. Este de aquí, visualizador de 7 segmentos. Este de acá, ¿no? Entonces, este es el que van a utilizar ustedes en su actividad. Ahorita les enseñamos cómo se utiliza, pero mientras tanto vamos a hacer un código muy simple para encender un solo LED utilizando el sensor ultrasónico. Muy bien, entonces voy a quitar este por el momento. ¿Y están de acuerdo que este LED debe de ir conectado a un pin digital, por ejemplo en el 3, que sea declarado como salida? Es decir, debería de ir conectado a un cable morado, porque el pin digital 3 es el que manda la señal de voltaje para encender al LED, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a implementar este código. Recuerden que estoy conectando el LED al pin digital 3. Entonces vamos al ID de Arduino rápidamente. Y vamos a declarar, pues si quieren, vamos a declarar una constante que se llame define LED. Ahí está, define, perdón, este es otro teclado, define LED, y estarán de acuerdo que estoy utilizando el 3. Verifiquen que su pin digital sea ese, porque si no vamos a tener problemas. El 3, ok, muy bien. Entonces, una vez que tenemos este 3, estarán de acuerdo que tiene que ser declarado antes como una salida, ¿verdad? Entonces, tendría que poner LED, output, ¿no? Ahí está. Excelente, ya lo declaramos como salida, ya lo puedo utilizar. Y fíjense que aquí me convendría, para simplicidad del código, o más bien, sí, para mejorar la escritura del código, ¿qué les parece si definimos una función? Una función que me devuelva la distancia del sensor ultrasónico. Entonces voy a definir la función distancia. Le voy a llamar int distancia. Si quieren, le voy a llamar distancia ultrasónico, ¿no? Para hacer referencia al sensor ultrasónico, ¿no? Distancia ultrasónico, no necesito argumentos, a menos de que ustedes quieran darle algún argumento necesario para funcionar. En este caso lo voy a poner como si no requiriera ningún argumento, ¿no? La distancia ultrasónico, ¿qué va a tener esta distancia ultrasónico dentro? Pues va a tener todo esto que escribí aquí. Le voy a llamar control X y lo voy a pegar aquí. En este caso no voy a tener el problema que tuvimos en la sesión anterior con las variables, ¿verdad? Porque habíamos declarado variables locales dentro del loop que estaban fuera del alcance de la función declarada en ese momento. En este caso, como todas nuestras constantes son globales, o sea, las conocen en todo el código porque las declaramos fuera de setup y fuera de loop, por lo tanto no voy a tener ningún problema a la hora de querer acceder a estas constantes, ¿no? Tanto a trigger como a echo como a LED, ¿no? Y dentro de la función distancia ultrasónico, pues defino las variables locales que estoy utilizando aquí. Ahora, estarán de acuerdo que estoy diciendo que esta función devuelve un valor entero, entonces le debería de dar una última instrucción de darle un return y devolver el valor de la variable distancia, ¿no?
Muy bien. Entonces vamos a compilar el código para verificar que esté bien escrito. Ahí está, esperemos un segundo en lo que se cargue. Excelente. Y estarán de acuerdo que distancia ya me devuelve la distancia en centímetros, ¿verdad? Entonces voy a poner un mensaje, ¿no? Aquí me convendría escribir un mensaje de bloque. Los mensajes de bloque son como para escribir características del código que se van a escribir más de un renglón, ¿no? Entonces, a continuación se define una función que devuelve un valor entero. Le voy a dar un enter. Que devuelve un valor entero empleando, devuelve una distancia en un valor entero de acuerdo a lo percibido o a lo medido, no sé cómo le quieran decir, a lo percibido por el sensor ultrasónico HC-SR04. Muy bien. Ahí es de acuerdo. Qué feo palabra de acuerdo. Perdón por mi escrito. Ahí está, ¿no? Entonces acabo de definir la función distancia ultrasónico que aquí explico lo que hace, ¿no? Muy bien. Ok, entonces estarán de acuerdo que yo quiero encender a LED dependiendo de esta distancia. Entonces, estarán de acuerdo que tendría que poner un condicional dentro del loop. If, abro llaves. Si, por ejemplo, distancia ultrasónico, recuerden que no lleva acento porque no puedo escribir acentos en el IDE. Si distancia ultrasónico es menor o mayor igual, vamos a ponerle mayor. ¿Dónde está el mayor aquí en este teclado? Buena pregunta. Déjenlo, averiguo porque no aparece aquí. A ver, alguien que me escriba un mayor igual en el chat, por favor. Ahí está, excelente. Muchas gracias. Ya me salvaron la sesión. Gracias a los compañeros que nos pusieron. Entonces, estarán de acuerdo que si la distancia del sensor ultrasónico es mayor o igual, ¿a qué le quieren dar un valor umbral, ¿no? Por ejemplo, a 50 centímetros. Entonces, vamos a mandar un mensaje serial.println. El robot sigue, ¿no? Sigue funcionando, ¿no? Avanza, no sé, lo que vayan a darle a su instrucción. Muchas gracias a su compañero Ismael por proporcionarnos los dos símbolos. Gracias. Entonces, series.println, avanza. Si la distancia es mayor o igual a 50 centímetros, su robot va a avanzar. Aquí escribirían todo lo que quieran que haga su robot cuando la distancia sea mayor o igual a 50 centímetros. Y le tendría que poner un else para todo lo demás. ¿Estarán de acuerdo que todo lo demás que no es mayor o igual a 50 centímetros sería estrictamente menor a 50 centímetros, ¿no? Entonces, cuando el sensor ultrasónico detecte una distancia menor a 50 centímetros, entonces vamos a encender el LED. Estarán de acuerdo que tendría que darle la instrucción digital write LED, high. Ahora, si queremos que cuando la distancia mayor de a 50 centímetros se manda el mensaje de avanza, estarán de acuerdo que el LED, si yo lo dejo encendido, se va a quedar en ese estado. Tengo que prevenir o debo de pensar en que lo debo de apagar. Entonces, ¿qué les parece si es apagado? Lo incluyo aquí. Porque si no incluyen el apagado, están de acuerdo los que ya tengan experiencia en Arduino, ese LED se queda encendido siempre, ¿no? Nunca le dijeron que se apagara. Entonces aquí le tendría que poner perdón, que estoy escribiendo, un low. Ahí está, ¿no? Digital write LED low. Con esto estaríamos apagando al LED, ¿verdad? Muy bien. Entonces, compilemos nuestro código. Ahí está. No me interesa guardarlo en este caso. Y lo copio todo y lo pego en el Tinkercad, ¿verdad? Muy bien, entonces lo copio. Excelente. Control C. Y me voy al Tinkercad. Por cierto, muchas gracias a los compañeros que se preocuparon por
la escritura del código de hoy. Se agradece el apoyo. Muy bien. Entonces ahí está nuestro código. Excelente. Vamos a abrir el monitor en serie. Recuerde que tenemos que la función, cada vez que se invoque distancia ultrasónico, se va a ver la distancia que está midiendo el sensor. Y se va a ver también, no lo puedes compartir porque me perdí en el último, porfa. Claro, si le das a el enlace, a este enlace, me imagino que ya aparecerá, ahorita que inicie la simulación, ya aparecerá modificado. Entonces, permítanme un segundo, le voy a dar iniciar simulación para que se carguen todos los cambios. Y muy probablemente ya tengan todo el código implementado en el Tinkercad. Entonces veamos cómo se comporta. Estarán de acuerdo que aquí la distancia me dice que es 111. ¿Y de dónde viene ese 111? Ese 111 viene de esta línea de nuestra función distancia ultrasónico, ¿verdad? Esta línea de aquí es la que se ve como 111. Esa línea se muestra primero y después se muestra el mensaje de avance, ¿verdad? Recuerden que al invocar la función distancia, antes de que me devuelva el valor de la distancia numéricamente, manda a pantalla ese valor, porque así es como declaramos a la función distancia, ultrasónico, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a darle clic al nuestro sensor ultrasónico y movemos la pelotita. Vamos a bajarla a menos de 50 centímetros, ¿no? Para ver qué pasa. Se debe encender el LED, ¿no? Ahí está. ¿Estarán de acuerdo que 40 es menor de 50? Y nos está mandando el 40 por este mensaje en pantalla, ¿verdad? Ya nos está ejecutando este if, que es el que dice avanza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si superamos los 50 centímetros, se apagará el LED y deberá de volver a avanzar el mensaje. Bueno, deberá de volver a aparecer el mensaje de avanza, porque entonces esta condición es la que se hace verdadera, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces si se dan cuenta con este pequeño código, pues ya tenemos implementado un sensor de distancia, ¿no? Y más aún, creo que lo más interesante, más allá de ese sensor de distancia, que es muy básico, nos llamó la atención el hecho de implementar esta función. Fíjense que cuando ustedes escriban su código, yo les recomiendo que escriban funciones, más que el código directo en el loop. Esto también evita problemas de compilación, problemas de comprensión, problemas de futuras modificaciones a su código, ¿no? Para el programador que quiera mejorar el código, ¿no? Que hayan implementado ustedes. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a aprender una vez que ya hicimos esto? Bueno, antes, ¿tienen alguna duda? Por favor, si pueden alzar su mano y con mucho gusto les daré la palabra para que nos comenten sus dudas o si tienen algún comentario de lo que hicimos en este momento del código, algo que no hayan comprendido al 100%. Recuerden que pues es importante que todos sepamos utilizar lo que viene siendo estos dispositivos para no tener ningún problema a la hora de realizar nuestros proyectos, ¿verdad? Porque aquí en el taller estamos limitados, por decirlo así, a 4 proyectos. Pero si ustedes comprenden bien estas características, pues realmente tienen la libertad de fabricar cualquier proyecto, ¿no? O sea, esa es la realidad. Manejar Arduino no es tan complicado. Para proyectos, digamos que de nivel intermedio no es tan complicado, ¿no? Ya después podrán hacer cosas más complicadas en su proyecto con su Arduino. Muy bien. Bueno, continuamos. Excelente. Entonces, como no quedan dudas, ya les compartí el código, ya vieron cómo se declaró la función. Solo puede poner 3 ultrasonidos, 3 ultrasónicos, o sea, ¿te refieres al número de pines? Bueno, ¿te refieres a las conexiones que tenemos al número de pines de la placa Arduino y a los 2 pines digitales que estamos empleando con el ultrasónico? 3 sensores, pues podríamos, si utilizamos 2, ¿cuántos caben 3 entre 2? A ver, voy a conectar 1, 2, 1. Como 6, ¿no? Como 5 sensores ultrasónicos se podrían colocar. O más bien,
me imagino que usted se refiere también, el compañero Julio, a la conexión con otros sensores. Se pueden conectar, si el Arduino tiene las terminales, los pines digitales para recibir la señal de esos sensores, pues le podrían conectar toda esa cantidad de sensores. Por ejemplo, un Arduino que tiene más pines digitales es el Mega, ¿no? Que tiene más. Y posteriormente veremos que hay una manera de aumentar el número de pines, ¿no? Sacrificando 3, puedo obtener 5 más, 8 más, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos después. Pero ¿para qué pondrías tantos? Nos pregunta. Pues fíjense que podrían hacer su robot explorador como el rover de Marte. Muy bien, sí, pueden haber muchas implementaciones, ¿no? Y nos preguntan que ¿para qué utilizan el 74HC595? Es para aumentar los números de pines del Arduino. Por ejemplo, querían ustedes utilizarlo, ¿estarán de acuerdo que si quieren utilizar, por ejemplo, este Arduino para hacer un cubo de LEDs de 8x8x8? Entonces, por lo común se utilizan estos 74HC595, ¿no? Después veremos más a fondo cómo se conectan. Por cierto, me quedan unos 10 minutos más. Si se pueden reconectar otra vez a través del mismo enlace, se los agradeceré. Y bueno, continuamos con la sesión. Entonces, fíjense que ahorita vamos a sacar lo que es el visualizador de 7 segmentos junto con otra placa de pruebas para no estar trabajando en el aire, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay dos maneras de conectar de 7 segmentos. O tenemos dos de displays de 7 segmentos diferentes, ¿no? Uno que se dice de cátodo común y otro que se dice de ánodo común, ¿no? Entonces, todos estos elementos de aquí son LEDs rojos o LEDs de algún color. Por lo tanto, pues ustedes, si ¿cuántos LEDs tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el chiquitín redondito 8, ¿no? Tenemos 8 LEDs. Por lo tanto, tendrían que utilizar 8 resistencias de 220 y un cátodo, etcétera, etcétera. Usualmente cuando tenemos tantos LEDs no hacemos eso, porque se gastan muchas resistencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usualmente se hace es colocar una sola resistencia o dos resistencias en la conexión común. Por ejemplo, denle clic a cualquiera de sus dispositivos, por ejemplo a este, y me dice nombre 2, común ánodo. Ese quiere decir que este es de ánodo común. Por ejemplo, le doy clic al otro y me señala lo mismo. Le podría cambiar a cátodo, ¿qué les parece? Entonces, este es de ánodo común y este es de cátodo común, ¿vale? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos 8 LEDs. Deberíamos de colocar una resistencia lo suficientemente alta para soportar la corriente para no dañar los 8 LEDs que están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que dice ánodo común debería de llevar una resistencia de 330 ohms. Déjenle, pongo aquí en resistencias. Aquí la voy a sacar. Le voy a poner el valor de 330 ohms. Y se la voy a colocar aquí. Estarán de acuerdo que esta dice ánodo común, es decir, debería de ir a positivo. Y voy a copiarla, control C, y la voy a pegar también aquí. Y también la voy a mandar a positivo. ¿Por qué la mando positivo? Porque es de ánodo común. A este que es de cátodo común, pues es básicamente la misma conexión. Nada más que en lugar de mandarlo a positivo, le vas a mandar a negativo. Control B. Tendría que mandar a negativo. E igualmente, de igual forma, perdón, tendría que mandar a negativo esta conexión de aquí. Permítanme, dejen subir 7 segmentos. Ahí está, para que quepa la resistencia y se vea la conexión, ¿no? Evidentemente esta placa protoboard no está alimentada, entonces tendría que, pues, ¿qué les parece si hago un puenteo de tierra a tierra? Le cambio el color a negativo. Hago otro puenteo de positivo a positivo. Le cambio el color a color rojo y ahorita la alimento, ¿no? Porque hasta la fecha no está, bueno, no está alimentada, ¿no? ¿Qué les parece si saco un positivo de aquí? Lo conecto acá. Estarán de acuerdo que con esto ya alimenté a los rieles positivos de la placa protoboard. Y de igual forma voy a sacar una tierra de aquí y se la voy a conectar acá. Y estamos de acuerdo que con esto ya tiene la conexión a tierra la placa protoboard, ¿no?
Muy bien, entonces con esto yo ya tengo implementada la conexión básica del display de 7 segmentos. Ahora nada más falta encender los LEDs. ¿Cómo se encienden los LEDs? Pues como si prendiera este, ¿no? O sea, imagínense que en lugar de realizar esta conexión, voy a quitar este cable. Ahora voy a prender, por ejemplo, este de acá. Ahorita le cambio el color, para que se note más. Por ejemplo, voy a prender el LED que se encuentra aquí arriba de este de aquí. No, lo voy a conectar acá. Fíjense que aquí me dice que este LED A pertenece al LED superior. Le voy a cambiar el color y le voy a dar un quiebrecito todavía más. Perdón, es que control Z para que se note más la conexión. Lo conecté al 3, ¿verdad? Que ya tengo el código, por eso lo estoy utilizando. Voy a dar aquí y un quiebrecito, ¿no? Acá, para que se vea. Ahí está. Estarán de acuerdo que este cable debería de ser morado porque pues, es el que trae el voltaje de Arduino. Arduino produce la señal para encender al LED. Y pues inicio la simulación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como la distancia, fíjense que aquí le estoy mandando un low. Cuando ustedes le mandan un low al que es de ánodo común, el LED se enciende. Pero cuando le mandan un high, el LED se apaga. Estarán de acuerdo que a menos de 50 centímetros es cuando la instrucción Digital Write manda el high. Pero fíjense que cuando ustedes le mandan un high a un LED de ánodo común, a un display de ánodo común, lo apagas. Y cuando le mandas el low, lo enciendes. Caso contrario, lo que sucede, voy a quitar esta conexión, en el de cátodo común le voy a dar suprimir. Por ejemplo, no voy a sacar la señal del 2 y la voy a conectar ahora al B para encender uno de los LEDs de que estoy haciendo. Para encender este LED de aquí, este de aquí, lo voy a encender en el que dice B. Voy a sacar este cablecito, le doy un cliquecito, doy su vueltecita y lo conecto al pin digital 2, ¿no? Ahí está. Entonces, estarán de acuerdo que cuando la distancia del sensor ultrasónico es mayor a 50 centímetros, no mando voltaje. En este caso, el de ánodo común no enciende el LED. Aquí es cuando se va a encender el LED, ¿no? Y de hecho creo que me estoy equivocando porque no es el 2, sino el 3, perdón. Era el 3. Una disculpa. Ahí está, ¿no? Quiero encender el LED B, es este de acá, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, estarán de acuerdo que cuando la distancia es menor a 50 centímetros, ese LED deberá de encender porque entonces le estoy mandando un high, ¿no? Pero cuando le mando el mayor a 50 centímetros, le mando el low, ¿no? Entonces, es la única diferencia en un display de 7 segmentos de ánodo común y de cátodo común. Digamos que el de ánodo común es de lógica inversa. Cuando ustedes le mandan un estado alto, lo que realmente están haciendo es apagar el LED. Y el de cátodo común es de lógica directa. Cuando ustedes le dan un alto, se enciende el LED, ¿no? Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Les queda alguna duda de cómo conectar el display de 7 segmentos? Por ejemplo, si yo quisiera producir el número 8, a ver, vamos a hacer un código, ¿no? Estarán de acuerdo que tendría que hacer conexiones de estos de aquí. O sea, por ejemplo, voy a hacerlo en orden, ¿no? Voy a sacar al A aquí. No, esto va a ser mi A. Y lo voy a conectar, ¿qué les parece? Al pin digital 2. Digo, para tener un orden, ¿no? O sea, los voy a conectar en orden. Al A lo voy a mandar al 2, al B lo voy a mandar al 3, al C lo voy a mandar al 4, y así, ¿no? Para que no me confundan mi código, pues. Entonces hago este puente, estarán de acuerdo que este es el B, tendría que mandarlo al 3, ¿no? Ahí ustedes hagan sus conexiones bonitas, que se entiendan. Bien. Por ejemplo, quisiera aprender este que se dice, este de DP es el Digital Point, no me interesa encenderlo, en este caso me voy a ir al C. Si quieren encender el LED redondito, pues tendrían que conectar ese que dice DP, de Digital Point, ¿no? En este caso, pues no me interesa.
¿no? Entonces así tendría que conectar el C, tendría que conectar el D, tendría que conectar el F y así, ¿no? Entonces, en este caso nada más lo estoy haciendo como ejemplo. Espero que ustedes me vayan siguiendo en sus conexiones. Este va al 6. Este de aquí es el E, lo conectaría al 7. Ahí está. Por favor, si se pudieran reconectar en el mismo enlace. Muchas gracias. Para la última parte de la sesión del día de hoy. Y pues continuar, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo que les sigan el orden. Ahora sigue la F. Entonces voy a sacar la F de aquí. Entonces, esta es mi F. F, F. Ahí está, ¿no? Muy bien, nos vamos por acá. Y ya casi termino, ¿verdad? Aquí lo más tedioso es estar haciendo las conexiones. Ni modo. Si ustedes estuvieran en la vida real, tendrían que tener mucho cuidado a la hora de estar haciendo esas conexiones. Por favor, tengan cuidado a la hora de utilizar su Arduino en físico, ¿verdad? No lo vayan a descomponer. Sobre todo, trabajen en superficies aislantes. Entonces, fíjense que las conexiones que estamos utilizando, pues simplemente es conectar los LEDs, las terminales de la A a la G al Arduino, ¿verdad? Entonces, pues terminamos. A ver, vamos a ver F, G, ¿no? Ahí está la F y la G. Y ya son todos, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G. 7 segmentos. Muy bien. Y pues, por ejemplo, ¿estarán de acuerdo que si yo quisiera prender el 8, tendría que prender desde el LED 2 hasta el LED 10 y encenderlos, ¿no? Entonces voy a hacer eso en el código y a ver si por ahí recordamos algo de los for, o porque estarán de acuerdo que tengo que declarar como salidas del pin digital 2 al 8 o al 10, pero no contando al 7, al 5 y al 3, porque esos ya, bueno, al 3 sí, esto lo voy a quitar de acá. Entonces esta línea pierde sentido y todo lo que tengas LED pierde sentido, ¿no? Ahí está, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿cómo le haría para declarar al pin digital 2 al 10 como salidas sin contar al 5 y al 7? Entonces, podría utilizar un for, ¿no? For, abrir llaves y escribir, por ejemplo, int y declaro mi variable de control y igual, ¿qué les parece? A 2, ¿no? Punto y coma y menor o igual, que aquí es donde les pido por favor me vuelvan a mandar en el chat el menor o igual. Alguien que nos mande por favor un menor o igual en el chat. Se los agradecería mucho. Ok, menor. Vale, gracias. Control C. Se lo ponemos aquí. Menor. Control V. Y en este caso, pues, vamos a utilizar el menor igual. Bueno, vamos a utilizar el menor. ¿Estarán de acuerdo que si quiero llegar al 10 y utilizo el estrictamente menor, tendría que poner un 11? ¿No? Con esto estaría llegando al 10. Y quiero avanzar de 1 en 1. Entonces, y más, más. Y aquí es donde tendría que poner un condicional. Sí, porque no quiero encender, no quiero declarar al 5, ¿verdad? Ni al 7. Entonces, si i no es igual a 7 y no es igual, ay, perdón, no es igual, a ver, vamos a ponerle, no es igual a, ¿qué será? A 5, ¿no? Entonces, pin mode, y output, ¿no? Ahí está. Excelente. ¿Estarán de acuerdo que con esto estaré declarando los pines digitales del 2 al 10, sin contar al 7 y el 5 como salidas, ¿no? A ver, vamos a compilar nuestro código antes de que algo peor suceda. Recuerden que, pues,
Es recomendable irlo compilando cada vez conforme vayamos escribiendo más código, pues irlo compilando, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya compiló, excelente. Ahora, por ejemplo, si distancia del ultrasónico es 50, avanzo, y si no, voy a encender todo, voy a mostrar un 8. Entonces voy a construir la función 8. Estarán de acuerdo que la función 8 no va a devolverme nada porque nada más va a encender los LEDs. Le voy a llamar 8. No va a tener ningún argumento, no lo necesita, y simplemente voy a encender los LEDs for... De hecho, podría copiar esta instrucción, ¿verdad? Completa. Vamos a ponerle... Ay, perdón. Void 8, paréntesis, sin argumentos, abro llaves, y voy a copiar esta instrucción, este for, y lo voy a pegar aquí. Entonces, ¿sabrá cuándo? Si for para de 2 hasta 10, sin contar al 7 ni al 5, pues se encienden los LEDs, ¿no? Entonces, estarán de acuerdo que cambiaría esta instrucción y le pondría digital write, ¿no? Y aquí le tendría que poner el i, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y fíjense que en algún momento los voy a tener que apagar. Entonces voy a poner void 8, enciendo todos, pero voy a tomar esta misma instrucción, control C, la voy a pegar en el avanza, porque pues estarán de acuerdo que si los prendo todos, los debo de apagar todos en la otra, ¿verdad? Y de hecho aquí me estoy comiendo alguna información. Aquí le tengo que poner low, porque la función digital write utiliza dos argumentos, y aquí le tendría que poner high, ¿no? Para encenderlo. Una disculpa. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces compilamos el código. Esperemos que, pues, compile. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que, pues, a la hora de que la distancia sea menor o igual que 50, se van a encender los LEDs. Se va a formar, según nosotros, un 8, ¿verdad? Porque estoy encendiendo todos los LEDs que están ahí encendidos. Entonces, pues, bueno, continuamos con lo que estamos haciendo y entonces pues ya compilamos, copiamos nuestro código, ahí está, control C, y vamos y lo pegamos en el Tinkercad. Entonces nos vamos a código y pegamos lo que acabamos de hacer en el Tinkercad. Ahí está, entonces control V, ahí está, ¿no? Muy bien. Y posteriormente pues borro el monitor en serie, abro un poquito e iniciamos la simulación. Entonces vemos qué sucede. Estamos de acuerdo que aquí estamos a una distancia mayor de 50 centímetros, por lo tanto no se enciende el número 8 y se manda a pantalla el mensaje de avanza. Además que al ejecutarse la función ultrasónico se está mandando a pantalla también el valor de la distancia. Esto se ejecuta en esta línea. Ok. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando reducimos la distancia a algo menor de 50 centímetros? Pues lo que se marca es el número 8, porque entonces estamos en esta parte de el código, ¿verdad? Al no cumplirse esta condición, entonces se empieza a ejecutar automáticamente el else, ¿verdad? Cuando la condición en el if no es verdadera, se ejecuta entonces lo que está escrito en el else. Y pues con esto verificamos claramente que funciona nuestro código.